Bienvenidos al podcast Expert Talks. Soy Leo Jiménez, CEO de Go4Click y me apasiona el mundo de la innovación y el aprendizaje. Quiero acercarte conversaciones breves con referentes de la industria para inspirarte a expandir tus propias fronteras. Vení, acompáñame. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a tener el enorme placer de conversar con un amigo, Juan Martín Branchi, es consultor experto en temáticas de desarrollo de talento. Tengo que confesar que me estoy dando un gusto personal al invitar a Tincho a este espacio. Creo desde hace muchos años que es una de las personas, por un lado, que más admiro y por otro lado, que es una de las personas con una mirada más novedosa, innovadora, diferente o disruptiva respecto de los temas de HR. Por lo tanto, me parece, me da una enorme alegría que Martín sea mi invitado del podcast número 40. Bienvenido, Martín. Bueno, Leo, qué gusto. La verdad que hace tiempo venimos hablando de esto y finalmente acá estamos súper contentos y preparados para conversar con vos de todos los temas que están en agenda. Así que súper contento. Qué bueno, bienvenido de nuevo. Antes de empezar, me gustaría que brevemente hagas un repaso de tu historia profesional, de la parte que quieras compartir o de la que tenga que ver con HR, y cómo fuiste consolidando tu mirada, que es una mirada que vamos a explorar en el episodio de hoy, respecto del mundo del talento. Bueno, en realidad yo tuve la oportunidad de muy joven, te diría 19 años, de ingresar a IESEC. IESEC es una ONG dedicada al liderazgo, donde vos y yo nos conocimos. Y ahí tuve la oportunidad de acompañar estudios de administración de empresa que yo estaba teniendo, estaba cursando, con esta mirada del desarrollo de líderes, de detectar quiénes tenían perfiles para cosas, un concepto que yo no conocía, esto de detectar quién sí y quién no, que esa persona se postule, sea elegida, bueno, toda una serie de fenómenos que me fueron haciendo ver que era más interesante y tenía más vericuetos la cuestión de las personas que solamente lo que se veía en los libros de la universidad. Y en ese proceso de IESEC fui como teniendo diferentes roles y para los 22, 23, 24, como te pasó a vos, tuve la posibilidad de trabajar con proyectos bien ambiciosos en una ONG de voluntarios, ¿no? Pero en definitiva, explorar conceptos que venían de otros lugares, conferencias internacionales, todo eso me abrió muchísimo la mirada para el momento en el que finalmente a los 30 aproximadamente, empecé a trabajar como consultor en HR en mi región, que es la región del norte de Argentina. Y ahí tuve la oportunidad de no solamente darme cuenta que estaba viviendo como una vanguardia de conceptos en mi tiempo como vicepresidente de Argentina de Recursos Humanos de IESEC o como otros roles que tuve, me di cuenta que había tenido acceso a una vanguardia de temas que me preparaba para tener un diferencial que ofrecer a mis clientes. Y eso empezó como a concatenarse uno con otro y fue maravilloso porque lo que para mí era normal, de repente en los espacios que conformaba era visto como innovador y para mí era como, yo esto lo hago hace 10 años, ¿no? Un assessment center lo hago hace 10 años y de repente en mi región era algo nuevo. Así que fue súper interesante incorporar cuestiones que yo veía en conferencias internacionales y demás en un ámbito bastante conservador. Por lo tanto, fue un viaje súper lindo. Empecé trabajando con organizaciones locales, regionales, después llegaron las nacionales que están presentes en el norte, después llegaron proyectos de mayor complejidad. Así que hace unos 20 años que estoy trabajando fácilmente en proyectos con organismos públicos, con empresas privadas, con emprendedores, con, qué sé yo, todo tipo de públicos que están en busca de un espacio de trabajo donde haya una atención a lo humano. Me parece que esa es como la característica que distingue a lo que yo propongo, que es, bueno, o sea, trabajemos con la persona adentro y con toda la persona adentro, no solamente la dimensión del trabajador, ¿no? Sino también esa persona, quién es, qué aspira, qué busca, qué lo hace feliz. Así que esa fue un poco la marca que siempre tuve, siempre tuve lo que intenté hacer, y mi recorrido hoy está bastante enfocado en proyectos bien específicos de impacto comunitario. Trabajo en asesoro a una universidad, asesoro al Poder Judicial, a proyectos que a mí me hacen sentir como que todo el aprendizaje está volcado en algo que tiene impacto en mucha más gente de la que trabaja conmigo, ¿no? Entonces eso me da mucho placer hoy en día. Qué bueno. Qué lindo escuchar de nuevo toda la historia y el raconto, Sí, sí, que también es un pedacito de mi historia, que me tal encanta cual. haber compartido tantos años juntos. Así es. Para empezar con las preguntas que tenía preparado para hoy, me gustaría que nos cuentes
cómo es la definición de Martín respecto de una persona talentosa. ¿Qué es una persona talentosa para Juan Martín Branchi? Bueno, para mí el talento es algo con lo que las personas podríamos asociarlo a un don. En mí, ese es un concepto que yo fui entendiendo con el tiempo, la idea de quién es sin esfuerzo, pues esa para mí es el diferencial del talento, sin esfuerzo y sin haber hecho un gran esfuerzo de disciplina, ¿no? Como una persona que, no sé, le costaba mucho leer y de repente leer en público, digo, de repente es como que se entrenó y lo llegó a refinar al punto de que hoy habla bien en público. Para mí talento es la falta de esfuerzo, es fluir y es una situación en donde una persona tiene la posibilidad de llevar su nivel de pericia al máximo porque viene con un elemento previo de don que le permite hacerlo. Puede ser un don de escuchar, puede ser el don de entender, el don de la empatía, puede ser un talento para la comunicación con el otro, pero son cosas que de ninguna manera empezaron en un proyecto personal de desarrollo, sino que en realidad el proyecto personal de desarrollo le dio potencia a ese don que venía, ¿no? Por lo general, bueno, vos seguramente lo ves en tus hijas, hay cositas que como de muy, muy chiquitas ya ves que tienen un talento para algo, o tienen un don para algo, o les sale bien algo. Bueno, eso es lo que en el tiempo se va refinando y se va convirtiendo en el diferencial de alguien. Así que básicamente para mí es el fluir natural de una habilidad que no tuvo esfuerzo para alcanzar eso, ¿no? Entonces, ¿todas las personas son talentosas? No, la verdad es que ese es un gran tema que incluso influye mucho en las políticas públicas, en la fantasía de que al que tiene un plan solamente hay que darle la posibilidad de tener un empleo. O sea, la verdad es que por razones de educación, por razones de aliento en las familias, por razones de distinta índole social y sociocultural más que nada, hay muchas personas que no logran, que permanentemente son puestas a dormir en este sentido, ¿no? Es como, no tuvieron nadie que los aliente, no tuvieron nadie que les diga, está bueno lo que haces, metele a esto, si sos, te sale bien esta música, podés ser músico. Tenemos poco aliento a aquello que es bastante, que no es bastante conservador. Entonces hay muchísima gente que se pierde de explotar esos talentos y después llega una adultez en la que podría haber sido lo que en definitiva no es. Por lo tanto, para mí el talento es muy escaso, pero no es el talento en concepto de esta persona es un talento de la organización. En realidad tiene un talento para algo. Uno no es talentoso en términos magnánimes, ¿no? Como soy talentoso para las cuentas, para los planes, para la gente, para todo. Bueno, en realidad hay un talento de nicho, te diría yo, bueno, quienes tienen muy desarrollado una habilidad seguramente lo hicieron sacrificando otras, ¿no? Como dejando de tener un crecimiento parejo en todas. Entonces hay gente muy buena para números, pero que no sabe escuchar al otro o no siente empatía y te dice, yo soy de números, mirá que yo lo mío son los números, o sea, no me vengas con que cómo te sentís y demás. Y viceversa, hay gente muy buena en eso, pero después no sabe cuantificar en un tablero el nivel de impacto en el clima que tiene una persona con una disconformidad, porque no sabe cuantificar, porque no sabe pasarlo a algo, sí, cuantificado. Entonces son talentos de nicho y bueno, seguramente hayan todavía menos personas que sean multitalentosas, ¿no? Como para lo concreto, para lo abstracto, para lo operativo, para lo ejecutivo, para lo estratégico. O sea, probablemente si se propone a alguien lo pueda lograr, pero esto que yo te digo, que sin esfuerzo, talento, sin esfuerzo, sin disciplina, sin haber refinado eso con un coach, sino que fluís así en todo, sería bastante escaso en el planeta, creo yo, ¿no? Desde mi experiencia, habiendo visto bastante de él. Así que eso es lo que creo, que básicamente es una cosa que te sale y que muchísima gente se perdió la oportunidad de tenerlo en su adultez por un entorno que no le permitió explorarlo. Ok, ¿y por qué decís que el potencial humano de alguna manera decrece con el tiempo? Que esto fue una conversación que tuvimos hace Sí. poco y me llevé una sorpresa ahí, compartinos. Sí, la cuestión del potencial, uno, por supuesto, el solo hecho de ser humanos nos hace tener miles de potenciales, ¿no? Obviamente, eh, independientemente del entorno, de la situación en la que estemos, sabemos que hay casos que han superado miles de adversidades. Messi es uno, por ejemplo, y así hay miles de casos en donde vos tenés una persona que tenía todo en contra, el entorno, la familia, bueno, otro jugador de fútbol, Tevez, por decirte. Son todas personas que han superado obstáculos y han logrado muchísimas cosas, o sea que su potencial
lo pudieron llevar al máximo, en donde ya, como los animales que dejan su esqueleto y se mudan a otro, ayer veía un video de un cangrejo que dejaba su esqueleto y se iba a otro, o sea, el potencial entonces dejó de ser potencial y ya pasa a ser capacidad, ¿no? Entonces, el potencial en un punto es la predisposición que vos tenés o la posibilidad que vos tenés para explorar algo. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que esos potenciales se extinguen, ¿no? Ya por los caminos que fuiste tomando, por las decisiones que fuiste tomando, decisiones que tomaron otros por vos, por todo eso ya fuiste yendo a un lugar en el que fuiste anulando y cerrando ventanitas que podían haber sido canales conductores para ese potencial explorado. O sea, si vos tenías potencial para la música, no sé, tocaba la flauta muy bien a los 12 años y después nunca más toqué nada, probablemente a los 45 te cueste comparado con quien podrías haber sido, ¿eh? O sea, esta idea es esa, no es que no puedas tocar más la flauta, sino seguramente si hubieses seguido tocando la flauta, a los 45 estarías en un lugar que a los 45 de empezar es imposible que lo alcances. Por supuesto con la edad acumulada, ¿no? A los 60, por decirte. Y a los 60, con 15 años encima, podría ser una parte de lo que hubiese sido de haber seguido desde los 15 tocando la flauta. Entonces, el tema con el potencial es que la posibilidad que tenés, comentaba hace poco un ejemplo de la película esta que ganó el Oscar, todo al mismo tiempo en todas partes, donde en el multiverso esta mujer puede ver todas las versiones de ella que podría haber sido, ¿no? Como que tiene el acceso a algo que nadie tiene, que es qué hubiese pasado si yo no me casaba con esta persona, o si yo no decidía hacer esto, o si yo me iba a otro lugar. Entonces ella ve que se convirtió en la que ve una vida paralela que es actriz, otra que es experta en artes marciales, otra que es, y así, ¿no? Y nosotros no tenemos esa posibilidad de ver quién hubiésemos sido, de haberle dado mucha rosca a algo que había ahí en nosotros, un potencial. Para muchos varones el tema del fútbol es un potencial que muchos consideran que podrían haber seguido y podrían haberle dado mucha rosca a eso. Y bueno, por cuestiones de presiones, de familia, de un montón de cuestiones, decidieron la carrera, el estudio, las materias y la vida más corpo, ¿no? Pero en definitiva es algo que para mí, pasado los 30, 35 años, ya no está más. O es capacidad o ya no, yo tampoco es potencial. Eh, en la posibilidad que tenés a esa edad de dedicarle el tiempo a una habilidad, a un don, a un talento, de llevarlo a ese nivel, para mí ya no está más a esa edad. Y bueno, más adelante menos, ¿no? Y además, digo, con el tiempo también vamos aceptando y arraigando ciertas verdades, ciertas creencias que transformamos en verdades que también nos encorsetan esa realidad, ¿no? Yo no puedo, Sí, ya sí, estoy grande, ¿no? sí. Que si había algo, algún atisbo de potencial por explorar, aún de mayor de 35, con todas esas creencias aceptadas y, ¿no? También relegamos todo ese potencial a un sitio que quizá si no fuésemos, nos fuésemos tan implacables con esas Sí. creencias, ¿no? Sí, Seguiríamos teniendo como yo posibilidad. definitivamente creo que alguien, pues, suponete que a los 45 vos decidís darle rienda suelta a ese sueño de los 14 años tocando un instrumento, ¿no? Por supuesto que podés ponerle mucha garra y podés reinventar, podés modificar tu sistema de creencias, podés hacer muchísimas cosas, y seguramente puedas alcanzar un nivel de performance en eso, pero lo que yo quiero decir es que no es el nivel de performance que hubieses tenido de haberle dado atención a ese potencial. Este es otro nivel de performance. Es un nivel de alguien que está buscando algo que no fue, ¿entendés? Y está trabajando en algo que no fue, pero no desde el potencial que tenía, sino desde el recuerdo de quién era cuando tenía ese potencial. Entonces son conceptos totalmente distintos. Eso es lo complejo de este análisis, de decir, pero yo puedo a los 50 años tocar la flauta de vuelta. Sí, podés, pero no vas a llegar al nivel que hubieses llegado de haber seguido. Entonces no estás trabajando sobre tu potencial, estás trabajando sobre un recuerdo, estás construyendo sobre algo que ya no fue, que es otro tema. No es potencial. Puede ser Total. revancha, puede ser otras cosas, pero Y, y en, y potencial no va en- a ser. y en función a eso, entonces, ¿cómo un líder debería poder gestionar las expectativas de potencial que tiene sobre su equipo y que su propia gente tiene sobre sí misma? Hmm. Bueno, en cuanto a potencial, está claro que uno puede medir la combinación de habilidades existentes con un elemento del que se habla muy poco, que es el deseo.
No se le da tanta importancia a esto en el análisis del potencial, pero yo creo que el deseo de alguien de ser bueno en algo eh, es muy, muy, muy fuerte al momento de pensar en quién puede ser algo en tu organización, ¿no? Que para mí no tiene nada que ver con el potencial humano, ¿eh? Porque en el humano entran todo tipo de actividades. Acá es como muy de nicho, es en esta organización, este set de habilidades para este puesto. En ese sentido, para mí el potencial está muy, muy gobernado por el deseo. No, no, y el deseo obviamente está atravesado por la creencia que vos recién mencionabas, ¿no? ¿Qué puedo desear para mí? ¿Qué es legítimo pensar que yo puedo obtener? ¿Qué puedo aprender en el tiempo que se espera que lo aprenda? Entonces, creencias y deseo para mí es un elemento muy importante, más allá de la performance actual y proyectada, entre comillas, viene vendiendo tanto por mes, asumo que en el próximo mes, y viene creciendo al 2% mensual, asumo que en el mes siguiente venderá un 2% más, y bueno, como que para mí la performance y los análisis más cuantitativos son una base menor a un elemento mayor que es la decisión aspiracional de la persona de quién quiere ser. Entonces, si vos decís, yo lo que más quiero es ser gerente de producción, y deseo ese puesto y quiero ese puesto y lo quiero para mí porque pienso que desde ese lugar puedo hacer todo esto, eso juega muchísimo en el potencial, no potencial humano, en el potencial de esa persona para ese puesto, que son dos análisis distintos en mi forma de ver, ¿no? ¿Tiene potencial Martín para ser gerente de producción? Sí, porque hace 5 años viene trabajando en esto, bla, 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 bla. O sea que potencial para hacerlo puede ser. Habría que ver si tiene dotes de liderazgo, si tiene ciertas actitudes para planificar, para mirar desde un lugar más sistémico. Pero bueno, pero si él desea mucho esto y entiende que eso es un requisito, lo va a resolver. O sea, va a decir, muéstrenme cómo tengo que ser y voy a ser esa persona. Entonces, para mí el potencial dentro del mundo organizacional es nada al lado del potencial humano, ¿no? Como otra dimensión de multiverso, por decirte, ¿no? Como de quién podría haber sido, sí. Te escucho y escucho mi propia historia, por ejemplo, con lo del inglés, ¿no? Bueno, La ahí tenés. creencia, el deseo, cómo jugó en mí. Bueno, toda la vida me dije que no era bueno para el idioma, para los idiomas en general, Me encanta este ejemplo. pero el deseo era tan grande que lo pude conseguir en unos plazos que de alguna manera en papel y en análisis duro Sí, no tenía potencial. Y mucho más si me decía a mí mismo, y esto es lo que hablábamos antes de las creencias y las verdades que vamos asumiendo, sí. de que no tengo habilidad para los Claro, idiomas. Así que talento para eso. total, total. Y respecto de los cambios de época de, que fueron atravesando, bueno, las organizaciones en general, pero el área de HR en particular, Ujú. ¿cuáles elementos podríamos identificar en la transición entre capital humano y, perdón, gestión de las personas o gestión del personal Sí. a capital humano? ¿Qué elementos podríamos identificar ahí que fueron indicio de un cambio de época? Bueno, a ver, en gestión del personal, obviamente que la dimensión que se tenía en cuenta era la dimensión, la faceta del humano relacionada a la productividad. El enfoque estaba puesto en cómo hacer más productiva a esta persona, qué descansos necesita, a qué hora necesita descansar, cuánto tiempo, cómo, qué herramientas necesita, a qué distancia debe estar la impresora para que no pierda tiempo. Como esa mirada de optimizar la productividad de la persona en el contexto laboral, en donde la mirada está siempre puesta en procesos y que el área de personal, perdón, garantice que esa rueda gire lo más rápido posible, ¿no? Entonces, si la persona se aburría en el trabajo, o la persona no se desarrollaba, o no crecía, o no le pasaba nada, o lo que sea que viviera la persona, no era un análisis, no era una dimensión de análisis real para aquella persona que estaba gestionando esa área de personal. Después, cuando vino el paradigma de los recursos humanos, ahí aparecen cuestiones de procesos que antes no estaban, como por ejemplo la importancia de la selección, la importancia de la capacitación, de la inducción, del desempeño, de evaluar el desempeño de la gente de una manera parametrizada, que no sea a ojo. Bueno, ese tipo de aportes hace recursos humanos como paradigma a la mirada de las personas, que después en capital humano aparece la conciencia de que ya no, ese concepto de recurso, por decirte, merece tener una mirada más de mayor relevancia, porque empezó a aparecer, cuando aparece en los 90, fines de los 90, esta guerra del talento, que era el concepto que en ese momento se usaba, de cómo la verdad que las empresas valían por la gente que tenían adentro. O sea, una empresa con fulano adentro vale tanto, sin fulano adentro no vale ni el 10%. O sea que
¿Hasta qué punto son recursos los humanos? O sea, terminan siendo el capital humano de la organización. Entonces, esa mirada trae sofisticación, trae indicadores, trae dashboards, trae proyecciones, trae gestión de anticiparse los cambios en las personas, ¿no? Esta persona en 6 meses ya me va a pedir que se va a aburrir de esto y me va a pedir otra cosa, que está preparado para lo que me va a pedir. Toda esa mirada la trae gestión del capital humano, ¿no? Con análisis mucho más sofisticados y más desafiantes también. O sea, gente que para hasta recursos humanos llegaba, era como, hasta acá está, esto yo lo puedo sostener, pero me pones en un plano de capital humano y tengo que formarme ya para entender métricas y cosas de las que estamos hablando, ¿no? Y bueno, el paradigma en el que yo habito hoy y propongo fundamentalmente es el paradigma del desarrollo humano, que es una mirada ya mucho más amplia porque lo que atravesaba en los planos, en las dimensiones anteriores era la idea de que la empresa o el empleador llegaba hasta acá. O sea, yo llego hasta asegurarme no solamente que vos descanses, sino que a la vez te lleves bien con tu jefe, y que a la vez haya un buen clima, y que a la vez haya una oportunidad de crecimiento, y que a la vez todo en el marco de lo que yo te ofrezco a vos para que vos me des a mí lo mejor. El quiebre con desarrollo humano es decir, no, no solamente a mí me preocupa darte lo mejor para que vos me des lo mejor a mí, sino que, y esta es la novedad, yo me preocupo de darte a vos lo que no tiene impacto en mí. Y ese es el quiebre en el paradigma. O sea, si vos, por ejemplo, si vos tenés por ley licencia de 1 día o de 2 días por nacimiento de un hijo, yo te voy a dar 3 veces ese tiempo. A mí eso no solamente que no me hace bien, entre comillas, sino que me perjudica porque son menos días que vos estás en el... Pero yo apuesto al tipo de padre que vos podés ser. Entonces, yo te voy a duplicar o triplicar la cantidad de días que te voy a dar. Vos sos madre, tenés por ley tanto, te doy el doble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, esto en los países nórdicos ya lo sabemos, ¿no? Que ambos, padre y madre, tienen la misma licencia que en muchos países latinos solamente tiene la madre. Entonces, en todo eso hay una mirada de, yo voy a hacer esto porque es bueno para vos. Es malo, entre comillas, para mí, pero yo no estoy mirándome a mí como el receptáculo de todo lo bueno que vos me podés dar a mí, sino yo estoy pensando en cómo este trabajo, este espacio, a vos te hace desarrollar como ser humano, no como trabajador. Entonces, esa es la mirada que para mí cambia y que garantiza que se vaya humanizando y se vaya haciendo más consciente el mundo del trabajo, ¿no? En donde la premisa es, si yo dejo de crecer, me voy de esta empresa o empiezo a querer irme, aunque no me llamen. Pero si el desarrollo es la clave para que yo esté acá, que yo me siga desarrollando, a veces no puedo en puestos, pero sí puedo, por ejemplo, me desarrollo como padre porque tengo más tiempo para estar con mi familia, por decir algo, porque este empleador considera que es importante para mí estar con mi familia, lo entiende. Entonces lo contempla, entonces es parte de la gestión. Así que ese es el paradigma en el que yo, como te digo, habito y pregono, porque creo que hay una chance ahí entonces de detener la hemorragia, de que la gente buena se vaya a otros lugares, no quiera más el mundo corporativo, no quiera más la carrera de ratas y todas estas cosas que siempre se habla, ¿no? Por supuesto van a ser cambios pequeños, pero muchos cambios pequeños hacen un cambio grande. Así que ese es un poco Total. ese es un poco mi fe. ¿Y qué podrían hacer las organizaciones para contribuir al desarrollo de su gente? Recién comentabas, ¿no? Aspectos quizá un poco más obvios, como los Sí, sí, duros de buena retribución, retribución de mercado o superior, o sea, los aspectos más obvios quizás son más fáciles de imaginar, pero sí. fuera de esos aspectos, ¿cómo podría una organización replantear su modelo de gestión del talento hacia este paradigma de desarrollo humano? Sí, incluso, a ver, el concepto más esencial que te voy a decir es que si el área, como yo lo pregono, se llama desarrollo humano, entonces en tu estructura de desarrollo humano vos tenés una persona o un equipo de personas, dependiendo del tamaño, cuyo único foco es conocer a las personas que trabajan con vos. Conocerlas y tener claro con quiénes estás trabajando. Estás trabajando o sea, quién es cada persona, qué desea, qué aspira, por qué está en esta organización, qué imagina obtener de este intercambio, qué está buscando. O sea, debe haber alguien que tenga el pulso de la gente todo el tiempo. Y eso, que es tan básico como conocer a tu gente, pasar tiempo con tu gente, entrevistarte, pues, por supuesto, en el mejor de los casos, el número uno, ¿no? Pero si tuvieses una persona de confianza que vos sabés que ve a través, o sea, que vos ves a través suyo y que vos escuchás a través de sus oídos, entonces, tener una persona que conozca y entienda te ayuda a diseñar mejores políticas de recompensas, mejores políticas de licencias, mejores estrategias de productividad,
porque salen de lo que tiene sentido para la gente. Entonces, para mí es una cuestión de entender que tenés que dedicar recursos económicos y poner personas especialistas en entender la complejidad de la trama humana, porque lo que yo antes te decía que quería, hoy ya no lo quiero más. O sea, si yo hace 2 años, si vos hiciste un censo hace 2 años, paseaste por todas las áreas y viste toda la gente, bueno, ¿cada cuánto renovás eso? ¿No? O sea, ¿cuál es el límite? Porque sabemos que lo que antes decíamos que nos duraba 5 años, hoy que a lo mejor ya es efímero, ya esa persona, ya no soy más esa persona, soy otra que ahora busca esto, ¿no? Entonces, alguien que tenga el pulso eh, de lo que está pasando, de cómo está la gente, de cuáles son los conflictos, cuáles son las situaciones, qué de eso es atendible y qué no, qué ya es capricho y qué ya no es atendible, pero qué otras cosas son atendibles. Así que lo que pueden hacer las empresas para mí es pasar tiempo compartiendo y entendiendo a esto que es súper importante, porque como te decía, una empresa hoy con X gente adentro vale tanto y sin esa gente no vale eso. Así que hay que cuidar mucho esto y aunque le erres, aunque falles, aunque lo que propongas no sea exacto lo que hacía falta, pero verte intentarlo también para las personas es importante, ¿no? Claro. Eh, es muy importante. Ok, y imagínate que yo soy un líder de un área de desarrollo de talento de una organización Sí, que se pretende alinear detrás de estos bien, conceptos innovadores y quisiera sí. hacer un autodiagnóstico, digamos, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, ¿qué debería medir eh, de mis estrategias, digamos, para ver su efectividad? ¿Cuáles serían buenos indicadores o KPIs Sí. de desarrollo humano? Bueno, para mí son los relacionados a progreso, los que tengan que ver con cuánta gente de mi nómina está formándose, cuánta gente asiste a espacios de formación, ya sea adentro o afuera, cuánta gente solicitó contención, formación, coaching, no sé, manuales de instrucción, manuales de procedimientos, cuánta gente está manifestando necesidades y deseos que son pro desarrollo, que son quiero desarrollarme, quiero crecer, quiero formarme, quiero aprender, quiero ser más de lo que soy, quiero saber más de lo que sé. O sea, para mí serían los indicadores de empuje, los indicadores de gente que está empujando el techo, que está empujando sus costados de su escritorio. Entonces, eso para mí son los indicadores más importantes de desarrollo como base, ¿no? Y después los indicadores en cuanto a desarrollo humano, ahí tendríamos que tener en claro cuestiones de satisfacción, ¿no? Cuestiones de más allá de los empujes, cuestiones de encuesta de clima orientada a esto, justamente a esto, ¿no? O sea, sentís que te estás desarrollando en el trabajo que tenés, sentís que estás progresando en tu vida, sentís que estás teniendo proyectos, estás teniendo ambiciones, no importa cuáles, no es para saber cuáles son, sino es para, o sea, si vos tenés muchísima gente que no tiene un proyecto, no tiene una ambición, no tiene una meta, no tiene un proyecto por fuera, también tenés una crisis de desarrollo humano, porque tenés un montón de gente trabajando sin saber para qué. Entonces una pregunta que ahora hicimos hace poco un relevamiento en un área de 50 y pico de personas, y una de las preguntas claves era, ¿qué estás construyendo en tu propia vida? No me cuentes, o sea, no me cuentes el detalle, pero ¿qué, o sea, ¿dónde está tu objetivo, tu motor, tu... Y hay gente que te decía, mi sueño es que cuando nazca mi nieto poder llevarlo de vacaciones y estoy por comprarme un auto que entremos todos y que vos decís, acá hay una persona que tiene una meta y que tiene algo tan sencillo como un viaje familiar, pero quiere que estén todos en el mismo auto. Entonces, para él es muy importante tener el auto, que aún no tiene ni el nieto ni el auto, pero su sueño es cuando llegue el nieto tener el auto. Entonces, esa persona tiene un nivel de energía y de entusiasmo y de motivación y de integrarse a cuestiones de desarrollo que quien no tenga un proyecto personal seguramente no encuentre el sentido a mucho, ¿no? Entonces, vamos a hacer una charla para mejorar la forma de comunicarnos. ¿Sí? ¿Para qué? Sí, qué sé yo, somos todo lo mismo, ¿no? ¿Viste? El cinismo, el escepticismo, todas esas cosas florecen cuando las personas carecen de estas cosas más fundamentales que son los proyectos de vida, ¿no? En definitiva, lo que uno quiere es mucha gente con proyecto de vida que encuentre este trabajo como un canal para ese proyecto de vida. Ese sería el sueño de todo gerente de esta cuestión. Qué bueno, justo ahí quería ir para Sí, cerrar. Eh, Me faltan dos preguntas a hacerte dale. y una tiene que ver con esto que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar áreas, equipos, organizaciones en donde lo que reina es principalmente la apatía, digamos? Dentro del área de desarrollo debería estar la responsabilidad de ayudar a esas personas a encontrar esos motivos, esos proyectos de vida, no son de su incumbencia,
¿Cómo se gestiona un área en donde, bueno, es como un poco un zoológico, en donde hay de todo, ¿no? Están los que tienen sus proyectos y van Sí. para adelante y lo tienen clarísimo, los que no, los que todo le da un poco lo mismo. ¿Cómo se Mm. gestiona esa complejidad? Bueno, por supuesto, como decís vos, coincido, uno no puede llegar tan lejos y no puede invadir, ¿no? Y sobre todo porque seguramente en esa invasión va a tener que resolver cuestiones que no son incumbencia de la organización resolver, ¿no? Si una persona está bloqueada por algo o está como, bueno, en distintos estadios, pero sí me parece que inspirar y mostrar, yo creo mucho en esto de lo apreciativo, ¿no? Como hacer crecer lo bueno y decir, mostrar mucho qué pasa cuando. Y que a vos te vaya sonando eso y te vaya generando como un, che, ¿por qué a mí me cuesta conectar? ¿Y por qué me pasa esto y aquello? Hay espacios de, por ejemplo, trabajar en la visión de la organización, en donde claramente tu propia visión debe de alguna manera empalmar con la visión de la organización y preguntarse uno, yo no la tengo, no tengo ninguna visión. Bueno, ahí también incentivar, inspirar, pero siempre va a ser de contagio más que de coerción. Bueno, vamos a juntarnos el martes para los que no tienen proyecto de vida, hacer un taller para que definan qué quieren para sí. O sea, es imposible. Pero sí, yo creo mucho en inspirar. Hay mucha gente que me ha contactado y que hemos trabajado en sesiones de uno a uno, diciendo, vos sabés que fui a una charla y todos los que estaban ahí tenían un proyecto y yo no. Y me hizo pensar que, ¿qué me pasa que no tengo un proyecto? Entonces creo que movilizar, inspirar, contagiar, hacer crecer lo bueno, ver la gente que sí, conectar a esa gente con, wow, esta persona logró esto porque tenía siempre claro esta meta, celebrar los avances de las personas, avances personales, ¿eh? O sea, si esta persona se compra ese auto famoso para ir de vacaciones con su nieto no nacido, hay que celebrarlo en el espacio también, ¿no? No solamente te enteraste y le mandaste un mensaje, sino entre todos, che, fulano consiguió lo que quería, que era irse con su familia de vacaciones, una maravilla. Le mandamos todos un saludo, qué sé yo. Celebrar lo que uno valora. Y en este sentido, no de manera egoísta, no porque a mí me conviene como empresa que vos tengas un proyecto de vida, sino porque el rol de desarrollo humano justamente va con esa vocación. O sea, a mí no me interesa solamente que me seas productivo. De hecho, muchísima gente vacía de sentido y de proyecto de vida es excelente en lo que hace. O sea, no hay problema de productividad, porque quizás el trabajo es lo único que tiene o lo único que le da estructura a su vida. Entonces lo hace bien, no falta, es prolijo, es prolija. Entonces, ni siquiera es un tema de, che, me estás fallando porque no tiene proyecto de vida, sino que es desarrollo humano. Yo me dedico no solamente a lo que me conviene a mi empresa para que me rinda, me dedico a que también que la persona logre convertir en realidad lo que aspira, ¿no? Entonces, me parece que ahí es interesante el contagio, la inspiración y la celebración de lo bueno. Qué bueno. Y la última pregunta te la dejo a vos. Es A ver. decir, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Juan Martín en este Uf. momento? Me sale sin pensar lo que te da miedo del mundo que se viene, que es este tema de, obviamente, como te decía al principio, ¿no? Me da mucha pena cuando veo personas abandonadas por sus entornos, no porque hayan sido huérfanas, sino porque no han tenido aliento, no han tenido nadie alrededor suyo que los haya como hecho explotar lo que tenían, así sea pintura, dibujo, chistes, lo que sea, pero que digo, han crecido con mucha indiferencia y creo que el mundo que viene definitivamente va a ser mil veces más injusto en ese sentido y que el mundo que viene me refiero a la tecnología, a la inteligencia artificial y todo lo que va, porque había muchísima gente que tenía como último refugio trabajos muy operativos, muy básicos, que cada vez son menos, ¿no? O sea, hace poco cuando estuve visitándote, veía esto de las maletas que se despachan solas y este tipo de cosas, ¿no? Como, de a poco es como, ¿por qué necesitamos un humano acá? Y este debate va a profundizarse, va a ampliarse, va a multiplicarse, y me da muchísimo miedo pensar en personas que directamente ya no tengan lugar en la sociedad, y todo el tiempo estoy con eso en la cabeza y qué podemos hacer para, para mantener abiertas las puertas que se van bajando lentamente, ¿no? Como una cortina de hierro que va de a poquito bajando, y eso creo que me da un poco de temor, de mi rol también, o sea, de no contribuir negativamente a eso por ignorancia o por no entender. Así que bueno, ese es un poco mi temor. Qué bueno. Bueno, Tincho, muchas gracias, como siempre, por tu generosidad, por participar en este episodio 40 tan especial para el podcast. Y bueno, el cierre es tuyo.
Bueno, la verdad que yo te escuchaba recién en tu ejemplo del inglés, y es un tema que le hemos hablado mucho nosotros, y es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? De decir cuánto tenemos, o sea, cuánto, si tan solo pudiéramos revisar lo que creemos y, y apoyarnos en personas que creen y buscar esas personas, buscar rodearnos de esas personas. La verdad es que conocerte a vos hace, no sé, 12 15 años y trabajar juntos y todo lo que hicimos, eh, va conformando una red de personas que nos apoyan y que creen en lo que hacemos y que están dispuestas a decirnos no te caigas, seguí. Y eso me parece muy importante en todo lo que sea desarrollo, talento, eh, crecimiento, expansión, ¿no? Porque los mensajes para que no están a la orden del día. Entonces, mi última reflexión sería, hay que rodearse de las personas que cuando estemos por caer nos digan, ni se te ocurra caer, porque acá está, acá estoy y dale, 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 que no te vas a caer.